entre comillas, volvámosle a sumar la pandemia, además de todas las crisis. Parte de lo que se dice es la pérdida de la esperanza atacados por la depresión, angustia y desesperación. Esos no son números, pero es son situaciones reales que las conseguimos absolutamente en todas las noticias habidas y por haber, en medios convencionales, no convencionales, en redes sociales, etcétera. En el 1 de julio de este año salió en el Pan Am Post en español, informa del aumento en un 81% de los suicidios por la crisis producida por todas las mil y un aspecto o en lo que se le pueda achacar la realidad de cada una de las situaciones individuales que pueda tener el ciudadano para llegar a eso, informa el Pan Am Post el 1 de julio el aumento del 81% de los suicidios en Venezuela y de venezolanos. Otro es el aumento de los suicidios a consecuencia de la pobreza, inflación, hambre e incontables factores, creció en un 153% entre el 2015 y el 2018. Desde de 1.143 suicidios en el 2015, subió a 2.900 en el 2018. ¿Cuál es la fuente? Infobae.com. No podemos tener, porque lastimosamente sabemos las grandes crisis institucionales que tiene nuestro país, y sacar un número real de alguna de ellas prácticamente imposible. Quien la consiga, que no la pase, pero realmente es prácticamente imposible porque no se consigue. Pero según fuente de Infobae, subir al 153% de los suicidios, si no hay nadie que se alarme, bueno, por lo menos aquí somos tres atrevidas que sí nos alarmamos muchísimo de esos números. El 19 de julio, 19 de junio, un venezolano en Perú intentó suicidarse y los transeúntes lo salvaron en Perú. Yo no me acuerdo bien de otro caso de una señora que, les digo, son múltiples casos de múltiples causas. Una señora, mamita, es que no me acuerdo si fue en Panamá, cuando yo estaba en Panamá, pero una mamita que su pareja, creo que era de ese país, sí, y venezolana, le quitó la hija, le robó la hija. La señora no aguantó, hizo un video en vivo y después del video en vivo, despidiéndose de su hija y de lo maravilloso que era su hija y diciéndole que no era su culpa, pero que ella no podía luchar más, se suicidó. Si vamos, cuando dice Besita y toda la introducción que dio de lo que es el concepto de salud mental, ¿quiénes lo deben tener más claros? Los médicos. Los médicos. Pero los médicos no han escapado de esto tampoco. Y hemos conseguido gran cantidad de casos también donde los médicos no soportan la situación, no solamente de los pacientes, sino de ellos mismos, y también se han suicidado. Otro, niños que se han llegado a suicidar para que la comida en su casa alcance. Niños. Hace 5 días, mis amores, hace 5 días, un hombre de aproximadamente 40 años en Barquisimeto se lanzó de una torre ahí en Barquisimeto. Vi el video en vivo, donde ese señor se lanzó. En vez de hacer viral un video como tal, ¿por qué no hacemos viral la importancia de lo que es el apoyo, la humanidad, que si alguien necesita una ayuda, brindar esa ayuda? Porque a veces yo les digo, a veces los psicólogos no nos damos abasto, pero cualquier persona que te pueda escuchar no tiene necesidad de ser psicólogo, no tienes necesidad de ser psiquiatra, no tienes necesidad de ser psicólogo, pero busca con quién hablar. O sea, no te quedes absolutamente con eso tan interno, tan profundo y tan doloroso, porque cualquier visión te va a ayudar. Y de verdad a mí me parece súper
alarmante, doloroso, sufro, siendo psicóloga, sufro muchísimo ver todas estas informaciones y todos estos casos porque de verdad hay que darle no solamente la relevancia, la importancia y la trascendencia, porque hay algo muy cierto que se dice últimamente, que estamos en una generación de cristal, porque también no se nos puede decir nada. Entonces, creo que hay que fortalecer mucho, como ustedes lo dijeron muy bien. No es necesariamente que si seamos cristianos, evangélicos, católicos, musulmanes, bueno, y perdónenme las religiones que no diga, ortodoxos, pero hay un ente, hay un ser supremo que de verdad nos da esa fuerza interior, esa luz, en que cuando nos conectamos con nosotros mismos, de verdad, créanme que les voy a decir algo. Nosotras tres, este triángulo que hay aquí, somos prueba y fe de ello. Podemos dar prueba y fe de ello. Que cuando nos acercamos a nuestra fe, a nuestra luz, a nuestra creencia, sacamos fuerzas de donde no la hay. Porque no crean que por ser psicólogos, que por ser sociólogos, que cualquier psiquiatra, cualquier persona que trabaje en el rama de la salud mental, nos escapamos de cualquier crisis, de cualquier desestabilización. Nosotros al tener que trabajar con las personas en crisis, cualquier persona que tenga un trastorno mental, nosotros tenemos que trabajar también en ello porque tenemos que desahogar. Nosotros somos como aquel pipote o aquel que va entrando los problemas de los demás y tenemos que sacarlo. Eso es para explicarles coloquialmente a quienes nos puedan ver ahora o después del por qué es importante todo esto y que nosotros como profesionales en la salud no somos inmunes. Entonces les doy la palabra, mis Así es. amores. Bueno, yo quiero complementar tu magistral intervención con todas esas cifras que nos has mencionado y quiero completarte diciendo que la Organización Mundial de la Salud establece que cerca de 450 millones de personas en el mundo han tenido en algún momento dificultades de salud mental, sea por crisis, por enfermedad mental o por trastorno mental. Eso implica que 1 de cada 4 personas en el mundo ha vivido en algún momento alguna situación que ha puesto en riesgo su salud mental. Si aterrizamos en Venezuela, de Venezuela hay muy pocos datos realmente, ha sido quizás un tema en el que no se ha profundizado, tal vez por algunos intereses con relación a la situación que vivimos, otras simplemente por no sacarlos a la luz. Pero en Colombia, más o menos, establece también un estudio nacional de salud mental que el 40% de la población, 2 de cada 5 personas en Colombia en algún momento han tenido dificultad. Si vamos al suicidio, que es lo que tú decías, el fin último de un desequilibrio emocional, estamos viendo que la OMS también establece que 800,000 personas se suicidan cada año y es la segunda causa de muerte en personas en edades entre 15 y 29 años. Y tú lo mencionabas que un informe presentado por el Observatorio Venezolano acerca de la violencia y los suicidios establecieron que hasta 2014 más o menos cada 4 personas por 100,000 habitantes decidían suicidarse, acabar con su vida producto de alguna crisis emocional, pero a partir del 2015 casi 10 personas de esas 100,000 tomaban la decisión de suicidarse. ¿Por qué una persona decide? Y Gibi decía, cualquier persona puede sufrir en algún momento un trastorno mental, una enfermedad mental o un evento que ponga en riesgo su salud mental. Cualquier persona, inclusive aquellas personas, y tú nos mencionabas, de pronto muchas personas consideran que los psicólogos y los médicos no se enferman y los psicólogos nunca sufrimos algún evento que ponga en crisis nuestra salud mental. Somos seres humanos, igual que cualquier persona. Inclusive nosotros podemos estar en riesgo de sufrir un evento que afecte nuestra salud mental. El mundo hoy está viviendo una crisis mundial de pandemia que inimaginable. Creo que nunca ninguno de nosotros pensó que Jamás. podíamos estar en una situación de estas. Y esa crisis mundial ha puesto en jaque potencias mundiales
como Japón, China, Estados Unidos, ciudades de Europa, España está viviendo una crisis a raíz de la pandemia que ha generado en los seres humanos, en las personas a nivel mundial, desequilibrios emocionales, eventos que han causado o que han puesto en duda o ha puesto en desequilibrio, en jaque la salud mental. Aquellos que de pronto consideraban que eran fuertes, resilientes, capaces de superar situaciones, se han visto quebrantados por esta pandemia mundial. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a la salud, por supuesto, es uno de los factores que más afecta. Afecta a las familias, afecta la desintegración de las familias, afecta la crisis emocionales, afecta la economía de las personas, de las familias, de los países, del mundo entero. Se ha visto afectado económicamente por esta situación de pandemia. Y esto implica que en algún momento nosotros tengamos un evento que nos ponga en duda nuestra salud mental. Y esto, por supuesto, hay personas que logran superárselo fácilmente. ¿De qué depende que una persona pueda salir fácilmente de un desequilibrio? Bueno, de muchos factores. Hay atributos hereditarios, hay personas que tienen antecedentes de alteraciones mentales y así como heredamos el color de los ojos, el color del cabello, el tipo de piel, la nariz de nuestros padres y de nuestros antepasados, también heredamos desequilibrios emocionales. Entonces, algunos tienen alguna predisposición genética, pero otras el medio ambiente, la exposición a un medio estresante, hostil, también nos puede causar que carezcamos de salud mental y que tengamos alguna alteración mental en algún momento. Factores de tipo orgánico, una alteración, un trastorno metabólico, un trastorno hormonal, un tumor, un trauma físico, una situación, un evento que genera un estrés postraumático, puede también crearnos un evento o una alteración mental o una enfermedad mental. Entonces, todos estamos expuestos en este momento a que nuestra salud mental se vea desequilibrada, a que tengamos un episodio. Gibi decía, cuando hay signos de alerta como el insomnio, por ejemplo, la ansiedad extrema, la angustia, el que haya en nuestra cabeza pensamientos recurrentes, porque ¿dónde inician las ideas suicidas? En nuestros pensamientos. Por eso los psicólogos y todos los que trabajamos con la herramienta cognitivo-conductual, nuestra primera intervención está en la forma de pensar, en cómo vemos la vida, en cómo enfrentamos las situaciones, las crisis. Entonces, pues todo este panorama mundial que les acabo de decir y todos estos datos nos hacen ver que definitivamente todos somos vulnerables, todos estamos propensos en este momento. Y algo que han recalcado ambas y por las cuales saben de mi creencia espiritual y que me sumo, es que definitivamente el tener, y muchos estudios lo dicen, el tener personas cercanas, nuestra familia, nuestros amigos, pero sobre todo alguien de quien aferrarnos, ese ser espiritual, es el que nos puede ayudar a superar muchas crisis. Las creencias en ese ser superior es un mitigante de toda esta crisis emocional y que afecta la salud mental que estamos viviendo en este momento. Venezuela no es ajeno y creo que todos los que nos escuchan y los que estamos aquí sabemos y conocemos y los que lo hemos vivido, las tres estuvimos en Venezuela en el momento en que de crisis más tensa donde inició todo esto y en San 2014. Cristóbal en la crisis del 2014 que inicia en Venezuela una crisis social tan significativa para el país y que marcó el antes y el después de Venezuela y definitivamente sabemos lo que significa. Algunos me preguntaban cuando llegaba a Colombia, oye, ¿eso que se ven en las noticias es verdad o es mentira? Porque dudaban. Yo creo que están exagerando, me decían algunos, si es así como lo pintan, sí, así más, les decía, así más, no se pueden imaginar lo que significa estar. Y algo que yo admiré de los venezolanos, porque no soy de nacimiento, pero sí de corazón, y a orgullo llevo mi nacionalidad también venezolana, les decía que admiraba mucho del venezolano su capacidad de resiliencia, la capacidad que tenían de reírse, de sacar broma de toda la situación que vivíamos.
y aun cuando estábamos en situaciones tan difíciles que no había ningún motivo para reír, siempre encontraba en casi todos los venezolanos una sonrisa, de todo se sacaba una situación jocosa, nos Un reíamos, chiste. un chiste, y admiraba tanto y sigo admirando esa capacidad de resiliencia. Pero como les decía, pues ninguno está ajeno y las estadísticas nos están mostrando que se han incrementado casi el triple las estadísticas de 2018, que es la última que tenemos reportada, y ahora tú me dices que este año reportan el 80% más de suicidios, porque si bien somos resilientes, también somos seres humanos y eso nos permite en algún momento de nuestra vida pues decir que no somos capaces de superar las situaciones. Y desafortunadamente hay un número significativo de personas en el mundo y en Venezuela y Colombia que no aguanta esta presión, que decide poner fin a una, casi lloro, te digo, Joana, cuando me dijiste que los niños Los se niños. suicidaban diciendo que para que la comida alcance, eso no debería pasar en ninguna familia, Por favor. en el mundo, pero está sucediendo y eso creo que debe tocar nuestras fibras y decir definitivamente hay que marcar la diferencia, no solamente de nuestras profesiones, de nuestra familia, de lo que somos como seres humanos, de tener esa solidaridad por nuestro prójimo y decir, mi vecino, en mi familia, en mi lugar de trabajo, hay una persona que me necesita. Y me necesita con una voz de aliento, con un oído para escuchar, y me necesita con una palabra, con decir aquí estoy y cuentas conmigo. Pero también nos necesita con llevar comida, con llevar ropa, con llevar en lo que a nosotros realmente de pronto no nos sobra, algunos sí nos sobra, otros no, pero de lo que podemos desprendernos materialmente para contribuir a que definitivamente podamos tener un poco de felicidad, un poco de en medio de toda esta situación. Entonces, pues cierro mi intervención que ya fue larga, No, diciéndoles eso, perfecta. diciéndole que podemos marcar la diferencia definitivamente tendiendo una mano solidaria para aquel que de pronto nosotros ni siquiera vemos en la calle y no nos alcanzamos a imaginar qué es lo que esa persona está padeciendo, qué está sufriendo. Y mira, un propósito que yo he tenido en mi vida y ustedes lo saben y lo he marcado aún más en estos años, es a través de una palabra de aliento, una sonrisa, aunque por dentro quizás yo esté viviendo una situación muy complicada, tender una sonrisa a esa persona pues porque no tiene la culpa al final de lo que yo estoy viviendo, pero también de llevar la palabra de Dios porque en muchos momentos de la vida he encontrado personas que me han dicho, esa palabra que me diste marcó mi vida, ¿sí? Marcó mi diferencia, me puso a pensar. Y eso creo que deberíamos hacerlo todos, porque eso nos hace construir un mundo mejor. Amén por Ahora delante. sí, cedo la palabra. Bueno, bueno, tú lo dijiste muy bien, Jessy. La pandemia por coronavirus ha creado o ha originado cambios súbitos, fuertes, digamos, determinantes en el comportamiento humano a nivel general, no solamente en Latinoamérica. Yo pienso que a nivel mundial se ha presentado una situación tan fuerte a nivel de emociones, de desestabilización emocional, de incluso desintegración familiar, por no, la persona no tener claro cómo hacer para poderse controlar, para poder dominar la situación. Yo siempre he puesto este ejemplo, ¿no? Bueno, no puedo hablar de un camino específico porque mucha gente de muchas partes nos está viendo, pero vamos a ponerlo de esta manera. Si tú has viajado por tierra de Venezuela a Colombia, por ponerlo más fácil, y te digo, a ver, Bessie, voy a emprender un viaje de Venezuela, desde la frontera del estado Táchira hasta Bogotá, Colombia. Más o menos cuánto tiempo me va a repercutir ese viaje, cómo es el camino, cómo es el clima. Si tú has ido, tú dominas y tú contestas con seguridad. Y me dices, mira, tienes que ir bien abrigado porque ya después de pasar tal ciudad, tal pueblito, empiezan las curvas, empieza esto, ya uno sabe cómo hacer porque tiene la seguridad de que alguien que conoce te ha dicho, porque esa persona controla.
Entonces, vuelvo a repetir, si la persona se conoce, si la persona sabe cuáles son sus recursos, si puede dominarse en el punto de vista de pensar en qué cosa positiva tengo, yo puedo dominar y controlar la situación que me venga enfrente. Porque he tenido casos, incluso aquí, donde una muchacha, por ejemplo, voy a mencionar sin decir el nombre, de 26 años, que empezó llevándome a su hijo, que era ella era representante del colegio, y empezó llevándome a su hijo porque su hijo tenía problemas de conducta a raíz de la separación de sus padres. Y este niño no lo soporto y se comporta muy rebelde, no me quiere hacer caso, ya yo no sé qué hacer con él, porque eso es lo que por lo general dicen los padres. Y resulta de que el problema no era el niño, el problema era la actitud que el entorno había tomado en relación al niño. Pasa un año y ella regresa y dice, ahora soy yo la que necesito terapia porque me acaban de diagnosticar cáncer de seno a los 26 años. Y ella, pues obviamente estuve viéndola durante todo un año, viví con ella el proceso de la caída del cabello, de los cambios físicos que genera el recibir quimioterapia. Gracias a Dios, ella aumentó su fe, ella aumentó su forma de pensamiento, y yo siempre he dicho que depende de la actitud que tomes y depende del destino que tengas, te dan las cosas. Hoy en día es sobreviviente de cáncer, mejoró muchísimo la relación con su hijo, incluso mejoró muchísimo la relación con su expareja. Entonces, lo que decía Joana al principio, que a veces nos ven a nosotros, los que trabajamos con esto, como ¿cómo hacen ustedes con tantos problemas? Entonces, como ella dice, bueno, nosotros no somos un pote donde se meten las cosas y ahí se quedan. Depende de cómo tú te alimentes, depende del hábito que tengas, de los hábitos saludables, obviamente, del entorno que tengas, tú puedes sobrellevar muchas cosas. Y depende de los pensamientos que tengas, de cómo veas la vida, de cómo percibas, de cómo aumentes tu fe, tú vas a lograr condicionarte tú mismo para decir positivamente puedo no resolver la situación, pero sí tratar de ser ejemplo, sí tratar de llevar esa palabra que necesitan de mí, sí tratar de darme cuenta de que debo agarrarme de ese 10% positivo que contrarresta el 90% negativo que por lo general los seres humanos manejamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera es importante porque los recursos que tengamos para enfrentar esta situación van a determinar de qué manera nos vamos a desenvolver. Y es importante saber cómo piensas, no solamente cómo comes, no solamente cómo actúas, no solamente qué es lo que dices, qué sale de tu boca, sino cómo tú te percibes a ti mismo para poder lograr hacer de tu vida una vida mejor dependiendo de la situación que tengas alrededor. Porque sí es verdad, la pandemia, hablando del punto de vista de la pandemia, ocasionó una crisis que yo siempre he dicho que fue como un volcán. Aquí donde estoy yo, en este país hay muchos volcanes y ya casi los he conocido todos, y he visto incluso por cultura general y por querer saber en los momentos que ha erupcionado el volcán y toda la crisis que genera alrededor, los pueblos que están alrededor, cuando empieza ese humito a salir, que se empieza a llenar todo de ceniza y las personas empiezan a, Dios mío, no, vámonos de aquí, empiezan todos a correr. Bueno, eso pasa cuando nosotros en el volcán de nuestra cabeza dejamos que erupcione muy rápido por meterle cosas que no debemos meterle, porque muchas personas que me están viendo, sé que es así, porque la gran mayoría de las personas, yo diría que el 80% de los seres humanos, en algún momento de nuestra vida que estemos pasando por una situación difícil, enseguida empezamos a pensar, no sé por qué, pero empezamos a pensar en todo lo negativo. Es que también pasa esto, es que no hay plata, es que no me han pagado, es que no hay en la nevera, es que me duele aquí, y será que tengo algo malo, y se empiezan a sugestionar. Eso por lo general sucede con los seres humanos. Entonces, no nos damos cuenta que hay personas que están peor que nosotros. Esta mañana vi una imagen que, por cierto, la compartí en mi WhatsApp, en mi estado, que decía, en tiempos de crisis son los tiempos de ayudar. Y muchas personas, y eso depende de cómo pensemos, muchas personas, ¿y cómo voy a ayudar si nadie me ayuda a mí? Porque esa es, lamentablemente, a veces la forma de pensar y la forma como creemos que vamos a atacar la situación. No, si a mí no me ayuda nadie, yo tampoco ayudo, y no es la idea. Por ejemplo, en relación a lo que Joana menciona del suicidio, lamentablemente acá he sabido de casos de venezolanos que incluso antes de llegar a este país
en pleno paso de la frontera tienen algún tipo de situación, algún tipo de problema. Cuando se implementó lo de la visa, mucha gente quedó allí, en Rumichaca, quedó allí pegada, aguantando frío, pasando noches enteras en la intemperie, y muchas personas se lanzaron de ese puente que queda ahí, porque lo supe. Y fueron situaciones fuertes. Aquí, por ejemplo, hay personas, conozco de personas que son venezolanos, que están trabajando, unos no están trabajando, pero los que conozco que sí tienen un trabajo, que están percibiendo un sueldo, que están incluso con sus profesiones, porque están legalmente en el país, dicen, bueno, yo puedo ayudar a mi familia enviándole 200, 300, 400 dólares y me siento bien haciéndolo, pero se deprime porque mire lo que está pasando allá, no hay luz, no hay comida, y ahora el coronavirus, y si se enferman, ¿cómo van a enfrentar la situación? Y estas personas que aparentemente están aquí estables, trabajando, viviendo cómodamente, están queriendo estar en Venezuela con su familia y no queriendo estar en la situación que están acá, porque se agarran de lo negativo, porque no se dan cuenta que no depende de nosotros, no depende de que llores, no depende de que te desesperes el resolver una situación, depende de la fe, depende de que dejes todo en manos de Dios y depende de que tengas obviamente esa capacidad para decirme, tengo que cuidar, tengo que hacer lo que está en mis manos, lo que sí está en mis manos para evitar, por ejemplo, contagiarme, y tengo que tratar de pensar, de traer pensamientos positivos a mi mente, de que no va a pasar nada negativo a mi familia, porque a veces lo que piensas es lo que atraes. Entonces, eso es lo que las personas tienen que entender. Eso que menciona Givis, lo tenemos nosotras muy claro cuando se quiere evitar, cuando se quiere prevenir llegar a ese fin que algunos no quisieran ni nombrarlo, pero nosotras sí lo tenemos que nombrar total y completo porque es una ruda, cruel y muy dolorosa, triste realidad, que es el suicidio. De hecho, que Bessie habló no solamente desde el punto de vista genético, desde el punto de vista social, de lo que puede inventar, de lo que puede incurrir. Yo quisiera que comentaran precisamente qué difícil es para una persona que tiene esos pensamientos recurrentes, esa dificultad, como cuando veíamos a los picapiedra y le hablaba el angelito y le hablaba el diablito. Bueno, así tal cual, pero en la lucha de una persona que está ya en ese desespero, en ese punto donde hay una línea tan delgadita, pero invisible, pero delgada, donde estás a punto de pasar ese umbral. Entonces, qué difícil es, no solamente para las personas que pueden escuchar a alguien hablando de eso, ¿sí? Porque si vamos al caso del chico en Perú, no lo salvó un psicólogo, no lo salvó un psiquiatra, no lo salvó un médico, no lo salvó un policía, no, los transeúntes fueron quienes evitaron que ese chico cometiera el suicidio. Entonces, esos pensamientos yo quiero que le expliquen a quienes nos vean ahorita y a quienes nos vean luego, que son más, precisamente lo difícil que es para esa persona luchar, vencer, poder acallar ese diablito que te dice, pero es que el angelito no deja que hable más, el sufrimiento tan grande que tienen esas personas, porque solamente se le cuestiona el hecho de que lo quiera hacer o que lo hizo, pero hay que tener mucho valor para eso, hay que tener mucho, pero mucho valor para hacerlo, y más allá porque a veces muchos piensan que es como un oxigenante hasta para su propia familia el ya acabar con ese sufrimiento. Entonces, más allá de lo que se pueda muchos cuestionar de las personas que toman esa drástica y terrible decisión, nos gustaría, y estoy seguro que les gustaría a cualquier persona que nos viera, que ustedes compartan lo que saben respecto a eso. Bueno, evidentemente, así como tú lo has mencionado, cuando se trata de emociones es muy difícil saber qué es normal y qué es anormal. Los problemas de salud mental tienen unos signos de advertencia.